Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta hermosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean respaldadas, bendecidas, abrazadas, consolados por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Agradecemos al Señor que nos da esta oportunidad, que nos da este privilegio de poder compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Bueno es refugiarse en su palabra, bueno es refugiarse en el consejo divino, bueno es atender los mensajes que el Señor envía a nuestras vidas. Eso hará que nuestra estancia, eso hará que nuestros proyectos, vuestra salud, sean respaldados por la mano poderosa de nuestro Padre Dios. Cada vez que nosotros recibimos una palabra o leemos el libro sagrado, atraemos a nuestra persona, atraemos a nuestra alma una gran cantidad de nutrientes, una gran cantidad de fortaleza, una gran cantidad de bendición. Se abren puertas de oportunidades, se activa el ejército celestial a favor vuestro, somos auxiliados en los cuestionamientos que tenemos, el cielo se abre de tal manera que las distancias se acortan cuando recibimos el mensaje, lo entendemos y lo llevamos a la práctica. Usted puede ver en el libro de Hechos capítulo 8, ahí encuentra todas las virtudes, todas las bendiciones que adquiere una persona cuando solamente toma en sus manos el libro sagrado. Hay una gran movilización, tanto en los cielos como en la tierra, cuando la persona se apega, cuando la persona se interesa, muestra un interés por entender, por recibir, por entender el mensaje plasmado en el libro sagrado. Y esta mañana tengo clara convicción que usted que está recibiéndonos ahí en su casa, en su auto o en su trabajo, sé que nuestro Padre Dios activa una movilización celestial y también puertas se abren a favor vuestro. Nuestro objetivo, nuestro anhelo es que su corazón, es que su familia sea bendecida, sus proyectos sean bendecidos al poner en práctica el consejo que el Señor nos da a través de su palabra. Como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas que le hemos puesto por nombre los 31 reyes de Canaán. Son 31 reyes registrados en el libro de Josué capítulo 12. Ahí usted encuentra un listado de cada uno de estos reyes que Josué, juntamente con el pueblo de Israel, trabajaron para erradicarlos, para echarlos fuera de la tierra de Canaán. 31 reyes a los cuales se confrontaron para que ellos se establecieran, ellos tomasen posesión de ese territorio. Esto quedó plasmado, esto quedó registrado en la Biblia, y esto es lo que vivió Israel en ese tiempo. Pero siempre la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios también tiene una enseñanza para nuestro presente. Entonces, si vemos estos relatos solamente como relatos históricos, no vamos a encontrar, no vamos a hallar un beneficio para nuestra vida. Pero nos damos cuenta cómo la palabra de Dios está tan vigente y está tan presente que en ello encontramos mensajes para nuestro tiempo.
Así como esa tierra había sido invadida por naciones extranjeras, naciones que, debido a la iniquidad, transgresión y abominaciones que se cometieron, dice que esa tierra los vomitó, esa tierra los echó fuera. Y entonces esa tierra fue preparada para que Israel se estableciera, para que Israel tomara posesión y en esa capital, Jerusalén, se estableciera el santuario, el templo, en donde el Padre de la Gloria iba a manifestarse de manera sobrenatural en medio de su pueblo. Por eso, ahora, trayéndolo a nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra vida, había sido invadido por una serie de contaminaciones, malas costumbres, malos hábitos, idolatrías, cosas indebidas que se practicaron. Pero cuando la luz de ese mensaje que vino del cielo nos vino a rescatar, nos vino a redimir, nos vino a sacar de la opresión, nos vino a sacar de las tinieblas, una luz resplandeció a los que vivíamos en sombra de muerte, en esa región de muerte, una luz resplandeció. Y esa luz vino a alumbrar nuestra vida. Como lo dijo el Señor en el día número 1, sea la luz, y fue la luz. No se estaba refiriendo a la luz del sol, sino a la luz sobrenatural. Esa luz que resplandece en el corazón del ser humano e ilumina la vida. Y otorga vida, otorga amor, otorga fruto. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer con nosotros, vino a resplandecer un pueblo que habitaba sin pacto, sin conexión, sin promesas. Ahora el Señor nos ha redimido. Ahora el Señor nos ha sacado de esa vida de limitaciones. Y podemos caminar ahora con esa luz sobrenatural en vuestra vida. Pero entonces, así como Josué echó fuera a esos 31 reyes, juntamente con todas esas influencias, Dios quiere que nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, echemos fuera todas esas influencias que pueden estar afectando, pueden estar alterando, pueden estar dañando, bloqueando a que se cumplan las promesas que Dios ha dado a su pueblo, a sus hijos. Así como Josué expulsó a esos habitantes, ahora el Señor quiere que nosotros hagamos también esa tarea de expulsar, de erradicar, de esforzarnos para desechar todas esas cosas que no son gratas ante los ojos de nuestro Dios. Es probable que tú hayas nacido de nuevo, claro, es probable que ya hayas recibido a Jesucristo en tu corazón, sí, pero ahora tienes el trabajo, la tarea de ir limpiando, de ir erradicando, de ir extirpando todo aquello que no es grato ante los ojos de nuestro Dios. Porque cuando limpiamos nuestro corazón, cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, hacemos que nuestro ego mengue, es necesario que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Es necesario que se vea cómo el creyente emula el carácter, el corazón de nuestro Dios y que Dios pueda decir, este es un hombre o esta es una mujer conforme a mi corazón. Bueno, sería escuchar eso de nuestro Padre Dios, porque emulamos su carácter. Un hijo que quiere parecerse a su padre. Pues hoy nos toca ver la manifestación número 21, el rey de Madón. Y cuando vemos lo que significa esta influencia, esto tiene que ver con la ira, el enojo, esa ira pecaminosa, esa ira que hace daño, esa ira que destruye, esa ira que posee al hombre. Por eso la Escritura dice que no le demos lugar al diablo, porque muchas veces el hombre que no conoce, el hombre que ignora la Escritura, la palabra de Dios, le da rienda suelta
a sus emociones, le da rienda suelta a sus sentimientos. Y al no tener un dominio propio, al no tener un control en su vida, entonces la persona emite o reacciona ante algo que no es grato, algo que es injusto para él, algo que no está acorde o de acuerdo a lo que él esperaba. Entonces viene una manifestación emocional, viene una manifestación de indignación, en donde la persona estalla. Es como una explosión comparada con cuando hay un gran incendio. Y esto genera una terrible destrucción en su entorno, en su propia persona y en su entorno. La persona, al permitir que esta posesión de ira pecaminosa, esta posesión espiritual negativa en su persona, su entendimiento, sus oídos, sus ojos, su boca, su olfato, su respiración, la faceta de su rostro sea modificado, sea deformado. La persona se deforma. Al tener todos los orificios de la cabeza bloqueados, altera el corazón. Y entonces al estar alterado el corazón, se endurece. Y entonces acciona, utilizando las manos y los pies, para darle rienda suelta a esa posesión. Por eso es muy importante, amados hijos de Dios, cuidar que en el seno, en el corazón, en nuestras entrañas, no descuidemos, no permitamos que estructuras diabólicas, no permitamos que espíritus diferentes al Espíritu de Dios dañen vuestra vida. Una ocasión, el apóstol Juan y el apóstol Jacobo quisieron entrar a hacer preparativos para que llegara el Señor Jesús a Samaria. Y los samaritanos les cerraron la puerta y dijeron, no pueden pasar ustedes. Fue tanto el enojo de estos dos apóstoles que llegaron al Señor y le dijeron, Señor, no nos permiten entrar a Samaria. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Y entonces el Señor responde y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, no sabéis qué espíritu está operando en ustedes. Ustedes quieren destruir, porque eso es lo que provoca la ira, destrucción, incendio. Ustedes quieren matar, quieren dar muerte. Y ese no es el sentido, a eso no ha venido el Hijo del Hombre a esta tierra. Entonces, cuando vemos esto, amados amigos y hermanos, nos damos cuenta que esta respuesta emocional, esa manifestación de indignación, esa manifestación de explosión, de esa emoción que surge porque no se hicieron las cosas como tú querías, es tan peligroso que traigo aquí un listado de ejemplos de cómo la persona se deforma. Y es tan peligroso ver a una persona molesta, enojada, airada, que el profeta, uno de los profetas que estuvo frente a dos reyes, un rey de Israel y un rey de Judá, estuvo el rey de Judá, Josafat, y el rey de
Israel, Acab. Dice que el profeta no le miró a los ojos al rey Acab porque estaba muy molesto porque le habían dado una profecía contraria a lo que él quería escuchar. Estaba muy enojado. Y entonces el profeta dice, no te miraré a los ojos, porque el profeta tenía conocimiento de que aún la persona que está irada y tú le miras a los ojos, puede afectarte también, puede dañarte solamente por la mirada. Por eso esta enseñanza el Señor la envía para que nosotros reflexionemos y no permitamos que se anide la ira en nuestro corazón. Todos estamos expuestos a un enojo, a un momento de malestar, sí, porque la propia Escritura nos dice que esta emoción, esta manifestación se hace presente y nos dice airaos, dice, pero no vayan a pecar. Y tienen como límite hasta que el sol se ponga, o sea, no dejen que termine un día y ustedes estén airados, estén enojados, porque se abren puertas a los demonios, el Señor los reprenda, para que dañen tu vida, para que dañen tu descanso, para que no duermas tranquilo. Y si usted se da cuenta, la mayoría de los conflictos o el querer reparar o el querer arreglar un asunto, un problema en la familia, por lo regular siempre se hace en la noche. Y quieren aclarar las cosas en la noche. Y quieren ponerse de acuerdo, entre comillas, en la noche. Y termina en un terrible incendio ese querer arreglar, ese querer solucionar o ese querer aclarar el asunto. Y no es más que una trampa, no es más que una astucia diabólica para que el creyente, para que el Hijo de Dios no descanse, cuando la Escritura nos invita a que hagamos la declaración que hizo el rey David: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando la persona entonces estalla en ira, estalla en esa terrible explosión, la vista se le nubla, el oído se le cierra, el entendimiento se entenebrece, se endurece. Y entonces, al estar en esa situación, la luz del rostro de nuestro Dios desaparece, se hace a un lado. Porque estás colocando en tu persona una conexión diferente a la luz, que es las tinieblas. Y entonces la persona se enceguece tanto. Por eso viene el término después de cuando vuelve en sí, dice la persona: es que no supe lo que dije, es que no vi lo que estaba haciendo, porque entró la terrible estructura tinieblas en acción, poseyendo a esa persona y bloqueando su visión, y entonces comienza a hacer una serie de cosas incorrectas, locuras, dice el libro de Proverbios, insensateces, necedades, imprudencias. Y entonces el curso de su vida es afectado. Fíjese, traigo aquí varios ejemplos para que nos demos cuenta de todo lo que se puede afectar, de todo lo que se puede alterar cuando la ira se anida en nuestra vida. Por eso es importante que le pidamos a nuestro Padre Dios que su Espíritu Santo esté con nosotros. De esa manera, entonces, fluirá el amor.
Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, fluirán los frutos. Porque también quiero aclarar, hay una ira justa, hay una ira piadosa, hay una ira que va acompañada con frutos, con virtudes, porque esa ira se manifiesta cuando defiendes la verdad, defiendes lo santo, defiendes los intereses del reino de Dios. Pero esa es una ira que no genera destrucción, sino amonestación, pero acompañado siempre con la compasión, porque el Señor dice muy claramente que Él es misericordioso y compasivo. Inmediatamente dice, lento para la ira, grande en misericordia. Entonces quiere decir que cuando usted va a exhortar, va a amonestar, va a reprender, va a llamar la atención, siempre tiene que ir acompañada esa ira o ese enojo o ese malestar con una virtud, con un fruto del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces tendremos el dominio propio y ese amor para decir lo que dijo el Señor Jesús cuando se enojó porque el templo estaba sometido a cambistas, a ventas de palomas, ganado, y habían convertido el santuario, el templo, en una cueva de ladrones. Él se enojó, él se airó. Pero esa es una ira justa, una ira piadosa, porque se está defendiendo lo sagrado, se está defendiendo lo santo. Pero este rey de Madón, al que se refiere el libro de Josué, es una ira pecaminosa, es una ira destructiva, es una ira que genera caos, genera crisis, genera destrucción. Una ocasión, después de la victoria que tuvo David frente a Goliat, dice la palabra de Dios allá en el libro 1 de Samuel, que las mujeres salieron cantando, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y dice la palabra de Dios que esto le molestó tanto, se airó tanto Saúl, porque esta ira pecaminosa nos muestra que es una manifestación en donde el ego se extiende, se acrecenta y busca que el reconocimiento sea para la persona que en este caso estaba en el trono, Saúl. Dice, ¿cómo es posible que a un muchacho le dieron el término 10,000 y a mí me dieron 1000? ¿Qué me están diciendo? ¿Que este muchacho va a ocupar mi lugar? Estaba molesto. Y desde ese momento dice que la mirada de Saúl hacia David fue con recelo. Ya no fue sana la mirada. Mire lo que provoca la ira. También vemos cómo el Señor le llama a Caín y le dice, Caín, ¿por qué ha demudado tu rostro? ¿Por qué estás enojado? Si hicieres lo bueno, ¿acaso no serás aceptado? Muchas veces cuando la persona tiene muy elevado su ego y la menosprecian y la hacen a un lado, se enciende en ira. Tenemos entonces que permitir que la luz opere en nuestra vida para no dejar que esa posesión espiritual maligna haga que nuestro rostro demude, haga que nuestro rostro se deforme. No deis lugar al diablo, dice la Escritura. Entonces, cuando la ira pecaminosa, la ira destructiva, la ira que explota, se hace presente en la vida de una persona, aquí traigo un listado de ejemplos que nos van a mostrar, nos va a hacer que entendamos mejor esto y que seamos cuidadosos.
para que no dejemos que en nuestra persona explote, estalle, se deforme, afecte nuestros sentidos espirituales, pero también nuestros sentidos, nuestro cuerpo físico. Porque una ira muy magnificada, la persona hasta está temblando, tiembla. Y todo eso carcome, deforma, enferma el cuerpo humano. Y por su palabra es enviada para producir sanidad. Y al tener este conocimiento, vamos a lograr que podamos salir victoriosos y no dejar que la ira te posea. Por eso vuelvo a repetir esto: a una persona enojada no le mires a los ojos. Cierra tu boca. No te enganches. No contiendas. Solo que sea algo que atente contra el orden o el reino de Dios, entonces sí tienes libertad para poner un alto, pero siempre esa ira debe de ir acompañada de una virtud o de un fruto del Espíritu. Vamos a ver los ejemplos negativos. Cuando la ira se hace presente, cuando esa emoción de fuego se hace presente, nos damos cuenta que se provocan divisiones, se toman malas decisiones. El caso de Israel. Israel se dividió. Eran 12 tribus, 10 tribus se separaron de Judá. Roboam no hizo caso al consejo de los ancianos y vemos cómo 10 tribus ya no quisieron integrarse, se dividieron. Y aquí podríamos agregar entonces, por una ira, por un enojo, por un malentendido, por un malestar, vemos cuánta gente se divorcia, se divide, se separan. Vemos cómo Pablo y Bernabé se separaron por una ira, por una contienda. Amistades se pierden por estallar el enojo, la ira. Cambia el curso de tu vida. Una ira desenfrenada, una ira sin dominio propio, una ira pecaminosa, cambia el curso de tu vida. Usías se enojó mucho cuando no le permitieron ofrecer incienso en el templo. Era el rey. Y los sacerdotes le dijeron: no, rey, a ti no te corresponde hacer ese trabajo. Pero yo soy el rey. Pero no te corresponde a ti. Dice que se enfureció tanto, se airó tanto, que inmediatamente se manifestó la lepra en su frente. Y una persona leprosa tiene que estar aislada. Afectó el curso de su vida. ¿Cuántas personas, por una ira descontrolada, está aislada? O sea, está en la cárcel. Porque se encegueció tanto e hizo daño, maltrató, bueno, hasta llega a haber asesinatos a causa de una ira descontrolada y afecta el curso de su vida. Una ira también descontrolada, una ira pecaminosa, puede afectar una reunión, una celebración, una actividad en donde todos están celebrando, están con una alegría, pero alguien que aparece poseído por la ira, por el enojo, puede echar a perder esa celebración. Vemos al hijo mayor, cuando se entera que su hermano había regresado a la casa y que su papá lo había recibido y lo había abrazado y habían matado al becerro gordo. El hijo pródigo regresó a la casa, se enojó tanto que escuchó la fiesta, la música,
el ambiente de celebración. El papá decía, ven, ven, mi hijo, entra a la fiesta. Tú sabes que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Le echó a perder ese semblante de mudado, ese semblante deformado, molesto. Echó a perder esa reunión con esa presencia de malestar. También una ira descontrolada puede afectar el que seas colocado en una promoción o que vayas a otro nivel debido a esa manifestación de esa ira. Eso le pasó a Moisés. Se enojó tanto que se atrevió a golpear 2 veces a la roca. Y usó su boca para decir, oíd ahora rebeldes, agredió al pueblo. Y ese no fue el mensaje que Dios le había dicho que hablara. Pues yo le digo, tenemos que tener mucho cuidado porque la ira prácticamente anestesia a la persona y no sabe lo que está haciendo en el momento porque la luz se separó. No está viendo con claridad, todo está oscuro. Y por eso es muy delicado dejar que la ira entre en acción en vuestra vida. Cuesta trabajo, a todos nos cuesta. Pero ahora tenemos un paracletos, tenemos un ayudador, tenemos la preciosa compañía del Espíritu de Dios para darnos amor, poder y dominio propio. Una ira descontrolada también hace que se pierdan oportunidades, como lo que experimentó Naamán. Naamán esperaba que el profeta saliera, le rindiera honores, lo saludara, hiciera oración por él, pusiera las manos sobre él, declarara la salud, la sanidad. Y vemos que Eliseo le dice a su colaborador, ve y dile que se sumerja 7 veces en el Jordán y quedará limpio. Se enojó mucho. Dice, yo pensaba que él iba a venir a rendirme honores. Se enojó mucho. Un colaborador de Naamán fue el que le dijo, Señor, si te hubieran pedido otra cosa más difícil, ¿no la harías? Entonces como que recapacitó. ¿Pero qué aprendemos de una ira descontrolada? Que se pierden oportunidades. Se te cierra el entendimiento y no llegas a comprender, no llegas a entender la instrucción que se te está dando. A través de una ira descontrolada también se daña a los hijos. Vemos cómo el rey Saúl le dice a su hijo Jonatán, hijo de la perversa, ¿cómo eres tú insensato? Empezó a hablar, empezó a agredirlo. Así como los padres dañan a los hijos, también los hijos pueden dañar a los padres a través de una ira descontrolada. Una ira descontrolada hace que se seque la mano. O sea, dejes de ser próspero, dejes de ser emprendedor, dejes de ser bendecido. No fluye la vida. ¿Cómo es esto? Un hombre de Dios fue a llevarle un mensaje de arrepentimiento al rey Jeroboam, porque Jeroboam se había desviado. Jeroboam se había ido tras la idolatría. Y entonces vemos cómo el hombre de Dios le dice, te traigo este mensaje, oh rey. El altar que tú has edificado para tus prácticas idolátricas, ese altar se derribará. Ese altar se va a venir abajo. Porque no es correcto lo que estás haciendo. Ayer era para que Jeroboam hubiese dicho, muchas gracias por el mensaje, gracias por la llamada de atención, gracias porque aún Dios tiene misericordia de mí y está queriendo que yo me arrepienta. ¿Sabe cómo respondió Jeroboam?
con una terrible agresión. Le dice a sus soldados que tenía al lado, a sus escoltas, le dice, prendedlo, y señaló con el dedo. Prácticamente está diciendo, hay que acabarlo. Y en ese momento que extendió el dedo y dijo, prendedlo, se le secó la mano. La ira hace que se seque la obra de tus manos. La ira hace que los proyectos que se te han dado en las manos se queden en stand-by. La ira hace que tu esfuerzo no tenga fruto. Dios nos libre y pidámosle al Espíritu de Dios que esté con nosotros para que no vayamos a estar afectando nuestro ser interno, nuestro hombre interno, pero también nuestro cuerpo físico, nuestro hombre externo. Una ocasión vemos cómo la esposa de Job, al verlo enfermo, sin recursos, al ver la gran prueba que estaba pasando a su esposo, se atrevió a decirle a su esposo, maldice a Dios y muérete. ¡Qué agresión! ¡Qué deseo tan sucio! O sea que nada más estaba bien, estaba contenta, estaba feliz cuando las cosas estaban yendo bien. ¿Cómo de que maldice a Dios y muérete? Si su esposo estaba pasando por una terrible prueba, allí era donde tendría que manifestarse la compasión, la bondad, la misericordia. Pero lo agrede y le dice, maldice a Dios y muérete. Entonces su esposo le responde con gran propiedad y le dice, como una mujer insensata has hablado, como una mujer que no tiene sabiduría, porque cuando la persona carece de sabiduría, entonces se anida la locura, se anida la necedad, se anida la ira, se anida el daño en su seno, dice el libro de Proverbios. Entonces, amado pueblo de Dios, el consejo que nos da la Escritura, el consejo que nos da el Señor, es que desechemos. No dejemos, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, Eclesiastés 7:9. De hecho, le voy a dar unas citas. Quien habló mucho con respecto a la ira es el sabio Salomón. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas un lazo para tu vida, termines cautivo, termines en la cárcel, termines en la ruina. El hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Este es Proverbios 15:18, Proverbios 19:19, dice, el hombre de gran ira llevará el castigo. Proverbios 14:17, el hombre pronto a la ira obra locamente. Como se dará cuenta, hay una gran cantidad de textos que nos hablan con respecto a la ira pecaminosa, a la ira que estalla, a la ira que hace daño, a la ira que mortifica, que agrede. Pero vamos viendo lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos enseña. Allá en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver ahora el consejo que el Señor nos da, el mensaje que el Señor nos da a nosotros para que erradiquemos, para que desechemos a esta influencia que daña,
que altera nuestros sentidos espirituales, que daña nuestro cuerpo físico. Usted ha de saber que un enojo descontrolado, una ira descontrolada, debido a que el corazón, debido a que la mente, debido a que los ojos, todo se altera, surge una terrible parálisis. Surgen las famosas embolias, esas terribles manifestaciones de deformación. Dios nos libre. Pidámosle siempre al Espíritu de Dios que esté con nosotros. Mire lo que dice Efesios 4:17. Voy a dar lectura a algunos versículos, porque aquí está muy claro lo que el Señor nos muestra. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor. Recuerde que la carta a los Efesios es una carta que le entrega el Señor a su iglesia a través del apóstol Pablo. Es una inspiración del Espíritu Santo a la iglesia que tiene una mentalidad de cielo, porque toda la carta de Efesios nos habla de esa posición celeste que tenemos, de esa elevación que debe tener tu alma, de esa elevación que debe tener tu espíritu y de esa hermosa sanidad que debe tener tu cuerpo. La carta a los Efesios es una carta que es entregada a la iglesia para que tenga una mentalidad celestial. Y entonces veamos lo que nos escriben. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Está hablando de una armonía. Está hablando de una entrega que hace el Señor a través de este escrito. Dice que ya no andéis, así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, magnificando el ego, magnificando la presunción, magnificando el protagonismo, magnificando la presunción, el reconocimiento. Dice, y manifiesta aquí todo lo que conlleva una persona que magnifica su ego. Dice, entenebrecidos en su entendimiento, o sea, se pone su entendimiento duro, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces mire cómo el entendimiento está dañado, la mente está dañada, el corazón está dañado. Y entonces dice, pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. O sea, tenemos un ejemplo, tenemos un modelo, tenemos las pisadas a seguir. Dice, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Miren lo que sigue diciendo. Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creada en la justicia, la santidad y santidad de la verdad. Versículo 25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí es donde tenemos nosotros que entender que cuando haya un diálogo, una conversación o una cierta diferencia, entender que ese hermano, esa hermana, ese papá, ese hijo, ese esposo, esa esposa, somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, no debemos de hacerle daño. Si vamos a corregir, dice que la corrección debe de llevar una virtud, debe de llevar ternura, debe de llevar amor, debe de producir paz, gozo.
Aunque la amonestación y la reprensión no genera alegría, pero la persona que está amonestando, al manifestar no el, el daño a la persona, sino el fruto maligno o la acción negativa que no es correcta, es la que tenemos que erradicar. Y entonces dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Note cómo aquí nos está diciendo, claro que van a venir esas emociones, claro que van a venir esas manifestaciones, porque estamos en esta tierra y Dios nos ha dado esas emociones inclusive para que, le vuelvo a repetir, para que manifestemos una ira piadosa o una ira dentro de la justicia para defender la verdad, para defender lo sagrado, para defender lo santo. Cuando Pablo le dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para que se aparten de la verdad? O cuando Eliseo le dice al rey Joás, ¿por qué golpeaste solo 3 veces la tierra? ¿Por qué la golpeaste nada más 3 veces? Hubieras golpeado 5 o 6 veces para que tus enemigos hubiesen estado quietos, hubiesen desaparecido. Nos damos cuenta que sí hay un enojo que hay que manifestar. El rey David se enojó consigo mismo cuando llevó el arca en carretas en vez de llevar el arca sobre los hombros. Él se enojó y dijo, ¿qué me pasó? ¿Por qué no consulté? ¿Por qué no hice caso a las instrucciones? Porque estamos en esta tierra, ¿sí? Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Porque ninguno de nosotros está exento de que se manifieste un malestar, una indignación. Pero el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos dirá, cuidado, porque nos ha dado amor, poder y dominio propio. El apóstol Santiago nos da otro consejo y nos dice, mis amados hermanos, Santiago 1:19, cada uno sea pronto para oír, fíjese, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el Salmo 37:8 nos dice, deja la ira y abandona el furor, no te irrites, solo harías lo malo. Amado pueblo de Dios, es muy importante que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos libre del mal, que nos proteja, que la luz de su rostro no se aparte de nuestra vida, que no permita que el Espíritu de Dios sea contristado a causa de vuestra manifestación carnal o pecaminosa. Cuando permitimos que el Señor sea quien tome el control de nuestra vida, sea el Señor quien tome el trono de nuestro corazón, entonces sí podremos nosotros manifestar algún enojo, pero siempre acompañado de una virtud. Y usted puede encontrar en Gálatas capítulo 5, versículo 22, las virtudes, los frutos del Espíritu. Cuando usted acompaña una amonestación, un malestar con una virtud, el Señor mismo lo manifestó. A causa de la incredulidad, de los religiosos, de los fariseos, de aquellos que estaban cuestionándole que por qué sanaba en el día de reposo. Dice que a causa de esa manifestación él se enojó. Eso está en la Biblia. Pero tuvo compasión y le dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano, y le transmitió vida.
Entonces, cuando la Escritura dice airaos, pero no pequéis, nos hace ver nuestro Padre Dios lo vulnerable que somos a veces. Pero con la ayuda del Espíritu de Dios dice, recibiréis poder. Y ese Espíritu Santo en nosotros nos da poder, nos da amor y dominio propio. Entonces no nos enganchamos. Entonces no damos rienda suelta a la locura. Entonces no caemos en la trampa. Porque lo que quieren hacer es que tu vida se venga abajo. Cambia el curso de tu vida. Se han afectado los tiempos. No haya una oportunidad para que tú escales a otro nivel a causa de tu manifestación de ira pecaminosa. Si entendemos esto, nos vamos a evitar muchos problemas. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Termino con la siguiente reflexión. Una ocasión, el profeta Jonás, magnificando su unción profética, fue a Nínive, predicó que el Señor iba a destruir a Nínive y Dios tuvo compasión. Fíjese, ahí se ve misericordioso y compasivo es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. Y Jonás se enojó mucho. Y el Señor le hace una pregunta: Jonás, ¿tienes razón para enfurecerte tanto? Dice otra traducción: ¿estás seguro que te hace bien estar enojado? Y estas preguntas te las está haciendo a ti el Señor. ¿Te hace feliz estar enojado? Otra traducción: ¿estás seguro de que quieres seguir atado a esa historia negativa? ¿Estás seguro que quieres seguir conservando ese problema, ese enojo, esa angustia, ese recuerdo? Entonces, si ese problema tiene solución, ¿para qué te enojas? Y si no tiene solución, ¿para qué te enojas? Quien tiene la administración del universo, quien tiene en sus manos el conocimiento de todo lo que le sucede al ser humano, es nuestro Padre Dios. Y el Señor dice lo siguiente: no os venguéis, no vayas tú a hacer cosas que a causa de la ira desenfrenada quieras vengarte y quieras hacer tu propio juicio. No os venguéis vosotros mismos, dijo el Señor. Dejadme la ira a mí, yo daré el pago, dice el Señor de los ejércitos. No metas las manos tú, solo ten comunión con Dios, solo externa lo que sienten tus entrañas, lo que siente tu corazón. Ten comunión con Dios, dile al Espíritu de Dios que no se aparte de tu vida y entonces Él intervendrá. Y más temprano que tarde mirarás cómo Dios interviene, porque Dios es un Dios justo. Y la ira de Dios se revela contra toda injusticia. Así es que estemos tranquilos. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Él es el juez supremo y a Él no se le pasa nada. Él es un Dios justo, misericordioso. Y por su gran bondad y misericordia no hemos sido consumidos, porque su ira se manifiesta por un momento, pero al amanecer viene la preciosa luz, el precioso resplandor que hace que tú surjas, florezcas, prosperes, que vivas en armonía. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones. Padre del cielo, gracias te damos en esta preciosa mañana,
porque nos has permitido compartir tu palabra. Dios bueno, permite que tus hijos sean iluminados con la luz de tu rostro y toda obra de las tinieblas sea desechada. Todo aquello que quiere cortar, impedir, bloquear la luz de tu rostro sea desechado, sea cancelado, sea reprendido. Que tus hijos puedan ver con claridad, oír con claridad, entender con claridad, hablar con claridad, respirar con claridad. Que puedan ellos, mi Dios, ser guardados contra toda alteración de ira, enojo, pleito, celo, contienda. Guarda a tu pueblo, que puedan ellos trascender, que puedan ellos caminar firmes, seguros. Desde ya declaramos que ese dosel que marca tu palabra, que es otorgada a tu pueblo, a tus hijos, se haga manifiesto en sus vidas. Defiéndeles. Pero aprovechamos en esta hermosa mañana para pedirte en favor de las diferentes necesidades, problemas, angustias, circunstancias que acosan y preocupan el corazón de tu pueblo. Por favor, Padre, por tu bondad y misericordia, sea enviada a ellos la ayuda oportuna, el milagro, la solución, la respuesta, la sanidad. Interviene, mi Dios, en la salud de tu pueblo, que puedan ellos gozar de una extraordinaria fortaleza en todo su cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de sus pies. Interviene, mi Dios, en los negocios de tus hijos, que la prosperidad, la abundancia se haga presente en cada actividad que ellos desarrollan. Líbrales, mi Dios, de accidentes, líbrales, mi Dios, de asaltos, robos, líbrales de abusos, trampas, engaños, manipulaciones. Que tu pueblo sea blindado, protegido por tu mano poderosa, y tu ejército angelical acampe alrededor de ellos y los defienda, mi Dios. Desde ya declaramos cielos abiertos y la pronta ayuda a favor de tu pueblo. Muchas gracias te damos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan ustedes confianza en nuestro Padre Dios, ya que para Él no hay nada imposible. Antes de despedirme, quiero invitarlo para el día de mañana. Tendremos nuestra reunión de intercesión a las 7 de la mañana y el próximo domingo nuestra reunión de Santa Cena a las 4 de la tarde. Nos dará mucho gusto recibirte en casa y que sea Dios obrando milagros, restauraciones, fortalezas, porque para cada reunión que recordamos el pacto que ha hecho nuestro Señor con nosotros, el Señor se hace presente de una manera sobrenatural y nos dará mucho gusto ser partícipes de esa bendición que el Señor otorga para su pueblo. El próximo domingo a las 4 de la tarde y sábado a las 7 de la mañana, reunión de intercesión. La dirección es Avenida Niños Héroes número 77 en la colonia San Luis Tlatilco, en Naucalpan, Estado de México. Nos dará mucho gusto recibirte en casa. Dios te bendiga en gran manera, que tengas un día extraordinario.